Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir las instrucciones con rigor. Durante el proceso y al final del ejercicio deberán tomar fotos de su trabajo y compartirlas en el grupo para dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar en el trabajo, para corregirlos oportunamente y conseguir el mejor resultado. Hoy iniciamos un nuevo tema en el curso, simulación de materiales. Particularmente iniciaremos con la revisión de una técnica para la representación verosímil de la madera. Para esto vamos a necesitar nuestro bloc A4, lápiz, borrador, sacapuntas, un marcador de ilustrador color ocre o parecido y lápices de colores. Comencemos. Muy bien, el día de hoy vamos entonces a revisar cómo representar de manera realista la textura de madera. La madera es un material bastante común en muchos tipos de objetos. Acá tengo un objeto de madera básico y podemos ver en ella que tiene un color tipo ocre, es decir, un amarillo mostaza tostado, que es el color del marcador que yo les pedí, que vendría a ser más o menos este. ¿De acuerdo? Entonces este era como el objetivo de tener este marcador. Sin embargo, existen muchos tipos de madera, por lo tanto podemos interpretar este ejercicio con otra variedad de marcadores, ya que hay maderas más claras, maderas más oscuras, hay maderas rojizas, hay maderas que incluso tienden al morado como el nazareno. Entonces hay una variedad bastante amplia de cómo podríamos realizar este ejercicio adecuadamente. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder revisar cómo simular madera adecuadamente es entender una serie de pasos. Estos pasos son muy sencillos, los haremos primero en un objeto simple como una tabla y posteriormente haremos un segundo ejercicio donde ya los podamos realizar los mismos pasos pero con más rigor en una figura con una tridimensionalidad mejor definida que una simple tabla. ¿De acuerdo? Entonces dibujaré la tabla en isométrico. Será algo realmente sencillo. Ni siquiera procuraré tener medidas muy precisas. Simplemente haré una tabla y ya. Los excedentes y esa será la tablita en la que haré el ejemplo de simulación de madera. ¿Listo? La madera es un material que tiene vetas. ¿Listo? Estas vetas son las fibras que construyen el material, parte natural de cómo crece esto en la planta de la que sale. Y esas vetas son bellas y son imposibles de eludir. Entonces, hay otra situación y es que estos materiales, estos marcadores, aunque sean muy finos, muy buenos, de buena calidad, siempre van a tener el problema de que van a dejar algunas marcas.
Listo. Hay que tratar de alinear ambas situaciones. Si los marcadores siempre dejan marcas y la madera siempre tiene vetas, entonces voy a tratar de pintar con el marcador en la misma dirección en la que vendrían las vetas. De esa manera, lo que podría ser una debilidad o un error del tipo de material se convertiría en parte de la ilustración. Así, una falla se convierte en una fortaleza y me ayuda a darle más matices a la representación de madera. Listo, entonces, clave para evitar ese tipo de problemas, siempre pintar con los marcadores a beneficio de la ilustración, en dirección en la que se dan las vetas de la madera o en la dirección en la que se pliegan las arrugas de la tela o las arrugas de la piel si se está pintando un rostro. Siempre se debe tener en cuenta la dirección en la que la naturaleza genera sus formas para aplicar el marcador, ya que es casi completamente inevitable que deje algunas marcas. ¿De acuerdo? Entonces, estos marcadores de ilustrador tienen dos puntas. Hay unos que tienen una punta pincel y una punta gruesa, y este tiene una punta delgada, rígida, y una punta gruesa, también rígida. Es posible que me salga un poco del borde, tampoco es algo muy grave, ya que más adelante les mostraré una técnica para deshacerme de esos errores, de haberme salido un poco del borde. Sin embargo, voy a hacer un esfuerzo por no salirme del borde, ¿sí? Es decir, debo tratar de no salirme del borde, pero si pasa, se puede solucionar, ¿ok? Entonces, haré que este objeto tenga las vetas en esta dirección, ¿sí? Y le daré una capa con este marcador. Debo procurar que las líneas sean continuas. En este punto fui un poco más descuidado porque aquí vendría algo que se llama el corte. No se vería como tal vetas en ese punto, sino el grano de la madera, es decir, los cortes transversales de cada una de las hebras o fibras que conforman el material y que le dan estos matices que entendemos como vetas. Pero acá simplemente son cortes transversales, entonces es un poco diferente. Tal vez lo pudiéramos ver en este objeto, que se generan vetas por las fibras acá, pero que en los cortes transversales solo se ve grano. Listo. Entonces en este punto, que si tiene grano, lo haré con círculos pequeños. Siempre me tengo que asegurar de cerrar muy bien mis marcadores, que hagan clic. Porque de lo contrario se pueden llegar a secar, ¿sí? Y estos marcadores son costosos, hay que cuidarlos muchísimo, ¿ok? Esperemos un par de minutos a que se seque y continuamos con los siguientes pasos. Mientras se seca,
voy a buscar algunos colores que me favorezcan el dibujo de este material. Muy bien, ahora continuamos con este ejercicio. El siguiente paso, después de tener las vetas y después de haber seleccionado los colores que voy a utilizar, va a ser aplicar unos nudos. Unos nudos en algunas partes del cuerpo que sean ovalados, estirados en la misma dirección en la que irían las vetas. Deben ser de distintos tamaños, de distintas ubicaciones. Y pueden haber algunos aros alrededor de los nudos. ¿Listo? Con el lápiz café oscuro muy bien afilado, tiene que estar muy bien, voy a hacer unas líneas que van de un extremo a otro del objeto, más o menos derecha, pero cuando hay un nudo, cuando se encuentran con un nudo, lo rodean. ¿Listo? Entonces voy a hacer primero las que están cerca de los nudos. Listo, por acá también hay un nudo y la veta rodea el nudo. Acá se curva un poco, eso está bien, ocasionalmente puede pasar. Listo. Ahora voy a hacer las vetas intermedias. Las vetas intermedias tienen que tener una curvatura promediada de las curvas de esta veta y esta veta. Entonces empiezo por la curvatura que hay en la mitad de estas dos vetas y trato de hacer una promediación de esa curvatura. Y luego hago lo mismo con la que estaría aquí y acá. Y así voy suavizando las ondulaciones para que no haya un cambio brusco de curvo a recto. ¿Sí? Sería un error.
Una vez que tengamos estas vetas con uno de los cafés, con el café más oscuro, voy a continuar con otros tonos de café para darle variedad. Listo. El siguiente paso es hacerle sombras. Yo creo que para ese objeto habría un key que vendría de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, lo que generaría una superficie superior muy iluminada, una superficie frontal o lateral izquierda menos iluminada, y esta parte de acá, la lateral derecha, sería la que menos luz tendría. Entonces voy a procurar representar eso con sombras. Para esto me puedo valer de una regla para ayudarme a hacer mejor las separaciones de las diferentes caras. Este sombreado lo haré con círculos pequeños para que no se note mucho la textura del lápiz, aunque podría utilizar unas verticales ya que la mayoría del trazo es con esa dirección. No es recomendable acostumbrarse a un tipo de coloreado de relleno tan desprolijo, tan machetero. También tendría sombra, aunque un poco menos.
Creo que lo puedo oscurecer un poco más. Para enfatizar aún más esta sombra, voy a aplicarle un poquito de negro, pero solo un poco. Y con este negro voy a enfatizar algunas de las vetas que se perdieron por el texturizado. Listo. El siguiente paso sería hacer algo de luces. Para esto lo voy a hacer con blanco. Entonces, unas luces suaves en la cara superior. ¿Listo? Y luego van a ver unos biseles. Bien iluminados. Aquí estaría el especular del bisel, que me ayuda a resaltar la forma, a definir aún mejor los dobleces de las superficies. ¿Listo? Entonces, el primero fue las bases, el segundo fueron nudos y vetas, el tercero fueron sombras, este sería el cuarto paso, y el cuarto paso serían las luces. ¿Listo? El quinto y último paso sería la sombra proyectada. Para esto voy a utilizar el color negro para hacer un pequeño borde cerca del punto de contacto y a partir de ahí hago una sombra proyectada degradada en esta dirección. Círculos pequeños para que sea un degradado muy suave. Luego con un gris oscuro voy a
continuar este degradado hacia afuera. Quiero hacerla muy difusa, como si estuviera siendo iluminado el objeto por un area light. En este tipo de objetos pequeños me parece preferible que si tuviera la sombra muy definida, ya que esa sombra definida va mejor estéticamente con objetos grandes a la escala de una persona o superiores. Pero para un objeto tan pequeño, una sombra muy definida puede presentarse con extrañeza. Entonces, ahí sí, para representación de objetos de escala pequeña, recomendaría sombras difusas. Es más una relación simple y sencillamente estética, no tanto como de lógica física. Solo es una recomendación. ¿Ok? Luego continúo este escalado con un gris aún más claro. Listo. Bueno, entonces este sería nuestro primer objeto. Listo. Este sería entonces el objeto base, el que nos sirve como guía para revisar los pasos necesarios para la construcción o para la representación de un objeto de madera realista. ¿Sí? El primer paso sería la aplicación del marcador. Este debe hacerse en la misma dirección en la que se planea que vayan a ir las vetas, para que las marcas del marcador, que es imposible que no tenga marcas, siempre incluso los de más calidad van a tener algo de marcas, ¿sí? Esas marcas deben ir en la dirección en la que van a ir las vetas, para que formen parte de la ilustración y no se vuelvan un problema. ¿Listo? El segundo paso es hacer nudos y vetas. Este es un paso dividido, ya que primero van los nudos, luego van las vetas que están cercanas al nudo haciendo una curvatura y luego se empiezan a dibujar las vetas intermedias entre las que están más cerca de los nudos. Y luego esas vetas se complementan con vetas de otros tonos de café. Las primeras son con el café más oscuro y las otras con una variedad de tonos que puede ser cafés más rojizos, más amarillentos, más tostados, pero que le den variedad a la textura. El siguiente paso, el tercer paso, sería hacer sombras. Estas sombras van a estar definidas por un ki que puedo dibujar o no, o simplemente hago un ki al que ya esté acostumbrado. Y el siguiente paso, el cuarto paso, sería hacer luces. Hay que iluminar bien una cara y luego hay que hacer unos buenos especulares. El último paso sería hacerle la sombra proyectada. Y ya con eso tenemos una representación
verosímil realista de un objeto de madera. Este es muy simple, es solo una tabla, pero es un punto de partida. Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo, pero con un objeto más elaborado. ¿De acuerdo? Ok, ahora continuamos con el dibujo de la segunda figura, que esta va a ser mucho más elaborada. Entonces utilizaré herramientas, la dibujaré en isométrico porque me parece conveniente. Entonces, esta vez quiero dibujar una ficha de ajedrez. Voy a dibujar un caballo. Para eso me valdré de las herramientas que tengo acá a disposición. La regleta de elipses. Y mi escuadrilla. Esta sería la base. Entonces habría un caballo acá. Acá tendría, aquí estaría más o menos la cabeza del caballo. Estaría proyectado en esta dirección. Más o menos en esta dirección. Listo. Este sería como el boceto. Pero debo confirmar que si esté más o menos en isométrico. Tampoco voy a ser extremadamente exigente en este momento. Entonces, algunas líneas guías para ubicar las orejas, algunas líneas guías para ubicar los ojos, algunos elementos básicos. Listo. Y esta elipse del costado, listo. Ahora lo demás lo terminaré a pulso. Este caballo creo que le reubicaré el centro porque quedó un poco balanceado hacia atrás. Pero no lo redibujaré todo, solo redibujaré la base. A veces cometo estos errores porque no me le puedo atravesar al trípode. Y la verdad es que soy muy miope. Para dibujar verdaderamente cómo tendría que estar extremadamente cerca del papel. Entonces ustedes no verían nada.
Listo. Como no quiero que los contornos formen una parte muy protagónica del dibujo, voy a borrar de tal manera que se vean apenas las formas que definen el caballo, pero que no hayan estas líneas oscuras tan protagónicas. Listo. El siguiente paso es el de la aplicación del marcador y este debe ir en la misma dirección en la que planeo hacer las vetas. Va a ser esta dirección, aunque van a haber algunos puntos que van a parecer un poco extraños por los cortes que hay en la figura, como esta parte de abajo, esta parte del cuello, la parte de la frente, tendrán unos ligeros cambios de dirección. Entonces haré primero la dirección de todo esto y luego analizaré las otras partes. Puede que me salga un poco de la línea hacia afuera, pero más adelante les mostraré cómo corregir esos pequeños problemas. Creo que acá lo haré continuo de todas maneras. Este se está acabando. Vamos a ver otro. Se salió bastante. Listo. Ahora esperemos que se seque un poco. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer las vetas de la madera, nudos y vetas. Empiezo por algunos nudos.
Este no le haré demasiados, solo algunos. Listo. Ok, y ahora en la parte que hace referencia a esta superficie continua del cuello y de la cara, voy a hacer algunas vetas en esta dirección, delgadas, muy cerca de los nudos, y se van deformando gradualmente según la forma del objeto, que es un poco cilíndrica acá en la parte de atrás y completamente plana en la parte de la cara. Acá hago la continuidad en la cresta del caballo. Cada veta que hagan en el cuerpo debe tener acá una continuidad en la cresta. Estas vetas tendrían más o menos esta continuidad. Y trataré de hacer algunas intermedias. Acá en esta parte, que es la parte del cuello, la nuca del caballo, pueden verse algunos cambios de dirección en la veta que luego continúan cuando llegan a la cresta. Estos deberían tener continuidad acá. Acabo de hacer dos. Haré dos. Más o menos así. Ahora, acá las orejas también tendrían esta dirección en su interior y la cresta. Listo. Esta parte del cuerpo, donde es la base, también va a tener más o menos esta misma dirección, pero se va a estrechar mucho
a medida que va llegando a la tangente de rotación. Ahí las vetas serían sumamente cerradas por el ángulo en el que se dibuja la madera. Listo, ahora voy a hacer algunas vetas de corte. Estas vetas cambian un poco la dirección. Por ejemplo, acá, en esta parte del cuello que es un corte, las vetas podrían tener fácilmente otra dirección y proyectarse de una manera diferente. Listo. Lo mismo en esta parte del cuerpo. Acá las vetas podrían fácilmente tener otra dirección. Listo. Y lo mismo en esta parte de la cara. Algo más o menos así. Luego voy a hacerle vetas de otros tonos para hacer la textura algo más interesante. Hay un pequeño detalle que había olvidado realizar y es el cambio de ángulo de esta parte de la base.
Luego con otro café. Para que tenga suficientes variaciones de tono. Normalmente soy más pulido, pero también soy muy miope. Ya a esta distancia no estoy viendo absolutamente nada. Les aseguro que me podría quedar más pulido si pudiera pegar la cara al papel. De acuerdo. Entonces esas serán las vetas base. El siguiente paso será hacerle una sombra natural a todo el objeto. Vamos a trabajar con el mismo key que hemos trabajado en otros ejercicios, que sería de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Y este key me va a ayudar a definir mejor el volumen. En las superficies planas debo hacer sombras planas. Y en las superficies cilíndricas, como el cuello, sombras con degradado lineal. Acá hay una parte inferior en la cabeza, acá en esta unión con la base que también es cilíndrica, acá sería más o menos esférico. ¿Sí? Es una combinación de muchas formas, un ejercicio parecido a cuando hicimos la tetera, pero un poco más complejo. Este proceso es un poco lento porque estoy utilizando el sombreado círculos pequeños. Los círculos pequeños me ayudan a reducir la textura del color a tal grado que se ve suave y mucho más pulido que si hiciera un zigzag. ¿Sí? El problema es que no puedo dar el tono con un solo trazo, sino que debo hacerlo por repetición. Tengo que dar varias pasadas y de esa manera también voy oscureciendo, pero sin hacer muy notoria la textura. Todo esto es parte del pulimiento del que les he hablado en otras ocasiones. Hay que procurar ser muy pulidos en el trabajo.
un poco de las sombras de la espiral que le había hecho en la mejilla. Listo. Gradualmente empieza a salir a flote la forma de la escultura del caballo, de la talla del caballo más bien. De este lado, como es un cilindro, vendría oscuro. Una oscuridad muy parecida o que tenga una cierta continuidad con la que hay en la parte del cuello del caballo acá. Esta parte de acá tendría una volumetría principalmente parecida a la de la esfera, pero aparte más oscura porque es una parte que da hacia abajo. Y ahora esta parte acá mucho más oscura. Y ahí está más o menos. Voy a resaltar algunos detalles con el color un poco más afilado. Ya está llegando a su fin. Acá habrá un poco de sombra proyectada del cuerpo del caballo sobre la base.
y haré unos últimos detalles con negro. Este sería el paso de las sombras. Ya tenemos las sombras listas. El siguiente paso sería hacer luces. ¿De acuerdo? Las haré con el color blanco. Ahora vamos a continuar con las luces. Las luces vendrían más o menos desde esta dirección y afectarían las siguientes superficies. Esta parte de la cabeza del caballo quedaría más iluminada. Y se generaría un especular en esta parte. También habría un especular acá y se concentraría también un especular en la punta de la nariz, acá. También habría una concentración especular acá entre los ojos y habría algo de luz en la parte superior de la cabeza. Creo que voy a retocar un poquito, aunque ya había terminado las sombras, acá le falta un poco. Listo. Las orejas tendrían algo de luz en la parte superior y también podrían tener unos especulares.
Creo que la cresta debió ser un poco más gruesa, voy a hacer una pequeña corrección. Habría un poco de especular de este lado del ojo, de este lado de la nariz, de este lado de la espiral. En esta cara de acá caería un poco de luz, pero no demasiada porque hay una sombra proyectada de la cabeza sobre el cuerpo. Y habría un fuerte especular en este punto. Y por acá un poco de especular por este corte. También habría un fuerte especular en esta parte de acá. Algo de luz en la parte superior de este lado de la base. Y un especular por el bisel del cilindro. Lo voy a hacer con la elipse para que quede mejor. Listo. Entonces este sería el paso de las luces, que sería el cuarto paso. Pulo un poco por acá. De acuerdo. El siguiente paso sería hacer un recorte de este objeto para que no me quede todo este borde que se sale por todas partes, que afea mucho el trabajo. Para hacer ese recorte vamos a necesitar algunos materiales. Estos materiales serían una tabla salvacorte, cinta de enmascarar y un bisturí. ¿De acuerdo? Además de otra hoja de papel. Entonces voy a tomar esta hoja, la arranco, tomo una hoja limpia, esta no me sirve porque está manchada ya con el marcador. Y voy a hacer lo siguiente, voy a ubicar de tal manera que el caballo quede bien centrado en la hoja y con cinta de enmascarar lo voy a pegar bien. Lo pego bien de este lado, de tal manera que no se muevan las hojas, que queden pegadas las hojas con cinta, y la pego también de este lado. Listo. Ya están pegadas. Ahora sobre la tabla salvacorte voy a cortar muy bien las dos hojas a la vez, ¿sí? Con el bisturí.
Acá me disculpan, me tengo que acercar. Si me atravieso un poco ante la cámara, me disculpo por eso. Tendrá que ser a pulso. Listo. Entonces ya tengo cortada la forma del caballo y tengo cortado un hueco en la hoja blanca con la forma del caballo. Entonces pego la cinta de enmascarar con muchísimo cuidado. De no ir a dañar la hoja. Listo. Entonces, en esta hoja, que es donde va a ir el caballo, también iría la sombra proyectada del caballo. ¿Sí? Esta sombra proyectada que en este ejercicio habíamos hecho acá. Listo. La habíamos hecho originalmente con una escala que iba de negro a gris oscuro y luego a gris claro. Vamos a hacerla de la misma manera. Círculos pequeños para hacer un degradado muy suave. Luego con el gris oscuro. Y por último con el gris claro.
y así hasta lograr una sombra muy suave. ¿Listo? El siguiente paso será voltear la hoja, ubicar el caballo recortado en el vacío de la hoja, ¿sí? Y por acá voy a pegar con cinta enmascarar. Tiene que haber quedado perfecto el recorte para que la técnica funcione. Listo, ya está pegado perfectamente por el borde y el resultado sería este. ¿De acuerdo? Ya me queda sin el borde desprolijo, se ve bien definida la figura, tiene luces, tiene sombras. Es una representación adecuada de un objeto de madera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo podría realizarse un objeto de madera utilizando estos principios que habíamos revisado con esta tablita, que son una serie de pasos para realizar la simulación. Primer paso, aparte pues de dibujar el objeto, sería aplicar la base de marcador con dirección en la que van a ir las vetas, ¿sí? El siguiente paso sería aplicar nudos con un café oscuro y luego unas vetas que rodeen los nudos con el mismo café oscuro. Estas vetas deben ser muy delgadas, tiene que estar muy afilado el lápiz y las vetas deben ser continuas, siempre de un lado al otro del material completo. Luego vetas intermedias, luego vetas de colores complementarios, luego sombras. Para eso vimos en las primeras clases cómo se representaba la volumetría según diferentes figuras geométricas, cilindros, esferas, cubos, y todo esto lo tenemos que aplicar adecuadamente. Luego luces y especulares, y luego, si es necesario, hacer una cirugía de trasplante de dibujo de una hoja a otra, y las sombras proyectadas que deben ser suaves y difusas, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer sus propios objetos que, si quieren hacer un caballo de madera, esperaría que no se pareciera tanto a este, que fuera simplemente una referencia, pero que ustedes tuvieran una propuesta artística con el objeto de madera que van a hacer, ¿sí? Pueden hacer cosas realistas como violines o algún mueble, o pueden también trabajar con cosas más fantasiosas como robots de madera o algún personaje que sea de madera como Pinocho o Bender cuando fue de madera, que hubo un episodio sobre eso, y cosas así. Bien, entonces estos son los fundamentos básicos para esta representación y es su turno.